Bueno, pues si os parece, vamos a dar inicio a este webinar. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a todas las personas que os estáis conectando esta tarde y que vais a utilizar esta tarde de miércoles para tratar de dar respuesta a una de las preguntas que desde los Centros de Defensa de Derechos Humanos y aquellas personas que trabajamos siempre con un enfoque antirracista nos hacemos. No es una pregunta fácil. ¿Es posible acabar con la perfilación racial? Como sabéis, el pasado 12 de diciembre, Iridia, junto a Rights International Spain, aquí está Yusef en representación de la entidad, publicamos nuestro reciente informe titulado Racismo policial en el Estado español, un análisis cualitativo del sesgo racial en la práctica de parada, identificación y registro, que ya podéis encontrar este informe en la web de Iridia y también de RIS. E importante mencionar que también SOS participó con su expertise durante el proceso de investigación. Así que si queréis echarle un vistazo al informe, ya podéis hacerlo. Bueno, esta tarde están con nosotras José María López Riva, Kaire, Youssef y Shaila Villar, que van a estar acompañándonos en este debate que hemos planteado para ver, bueno, pues un poco saber cuál es el estado de la cuestión y también cuáles son las herramientas a las que tenemos acceso para poner fin a una de las mayores discriminaciones policiales que existe en el Estado español, que es precisamente la de este tipo de paradas. Si os parece, voy a hacer una pequeña introducción de todos los ponentes y luego daremos comienzo al debate. Antes de ello, sí que me gustaría recordar a las personas que nos estáis siguiendo y que vais a participar que para podéis lanzar la pregunta en cualquier momento. Hay una opción que vais a ver en vuestro Zoom en la parte de abajo que es de preguntas y respuestas. Allí mi compañera Laura, a la que saludo desde aquí, que nos está haciendo las veces de técnica esta tarde, va a estar recogiendo las preguntas. Como ya vamos a iniciar, como ya se ha iniciado la grabación, si, aunque no se os puede ver, si queréis renombraros para que nos haga vuestro nombre también está bien, por favor, hacedlo ahora, porque nuestra intención es publicar este vídeo en redes sociales, concretamente en YouTube, en los próximos días. Eh, y ya está, yo creo que de avisos hemos terminado. Vale, pues si te parece, José, voy a empezar por ti. José María López Riva es investigador y profesor de criminología en la Universidad de Girona. Gran parte de su investigación se ha centrado en la discriminación que sufren algunos colectivos por partes de diferentes actores que componen el sistema penal, poniendo el foco especialmente en la policía. Muy buenas tardes. Chema, te voy a llamar también para no confundir. A José le vamos a llamar Chema, pero nos referimos a él. Sí, claro. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estar esta tarde con nosotras. Por otro lado, tenemos a uno de los coautores del informe que he mencionado antes, Youssef Oulet. Él es periodista, colaborador en diferentes medios de comunicación e investigador sobre el racismo. Lleva el área de antidiscriminación en Rights International Spain, donde analiza el impacto de las paradas e identificaciones policiales por perfil racial. Además, es coordinador de Algo Reis, un proyecto que aporta una perspectiva antirracista al debate público sobre sistemas de inteligencia artificial. Buenas tardes, Youssef. Buenas tardes, Es encantado. la segunda vez que escucho el día de hoy la presentación tuya. Qué tostón, si ya cuesta una vez. No, no, no. Y tenemos también a Kaire Ba. Ella es coordinadora del proyecto Parar de Pararme y de los informes sobre perfilación racial en racismo. La apariencia no es motivo y vigilancia 2.0. Un placer, Kaire. Muchas gracias por estar aquí, por Hola, estar siempre Sifan. Muchas gracias por apoyando. invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti. Y por último tenemos a Shaila Villar. Ella es criminóloga especializada en integración e intervención social, coordinadora del área comunitaria de la implementación del proyecto PIPE en Albacete y miembro y colaboradora de UNIGEPOL, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local. ¿Qué tal, Shaila? Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros. Gracias también por venir. Pues si os parece, voy a ir lanzando la primera de las preguntas. Un poco la dinámica va a ser pregunta-respuesta. Sabéis más o menos el tiempo que tenéis. Había pactado una seña. Si me empiezo a morder el bolígrafo, significa que por favor vayáis terminando.
Y voy a empezar contigo, con Yusef, porque yo creo que la mejor manera para adentrarnos de lleno en tratar de dar respuesta a esta pregunta que nos hacemos muchísimas personas, creo que es muy importante situar un poco el debate, ¿no? Y poder dar unas pinceladas a las cuestiones que son básicas, pero que sí que es importante recordar para poder entender, ¿no?, cómo todo esto acaba construyendo esta herramienta de la que más tarde hablaremos, que es la de em, las bueno, herramientas que vamos a discutir. Josep, te lanzo la Las primera herramientas pregunta. al final de fiscalización o si se quiere de Eso, otra forma de eso, para registro de poder la actividad monitorear, policial, ¿no? Sí, eso, no, para poder llevamos monitorear hoy la actividad policial. un día intensito, no te preocupes. Bueno, nada, muchísimas Disculpa. gracias de verdad y a Chema, a Kaire, a Saila y a todas las personas que estáis escuchándonos y especialmente a Iridia y a Siham, con quien junto a Irene ha sido un placer. Bueno, pues todo este proceso de todos estos meses, de verdad que muchísimas gracias a todas. Bueno, me he puesto cronómetro, voy a intentar ser como súper esquemático, pero un poquito para hacer la introducción de qué hablamos cuando hablamos de perfilamiento racial en este caso concreto, ¿no? Porque perfilación racial hay mucha, ¿no? De las actividades policiales de parada y registro. Bueno, he visto que está entre el público de oyente nuestra querida Pastora Filigrana, con quien tuvimos la suerte también de contar para hacer este informe y a quien consultamos y ella, bueno, pues nos dijo una cosa que en realidad sintetiza bastante bien, que permite entender, ¿no? Que al final esta práctica es la criminalización del ser y no del hacer, ¿no? Esto quiere decir que dentro del marco legal que regula las diferentes márgenes de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, existen supuestos en los que se puede actuar para parar y controlar a una persona, ¿no? Sin embargo, lo que vemos a través de los testimonios, de las denuncias y de las investigaciones independientes de la sociedad civil es que precisamente no se cumplen esos marcos, esas directrices de actuación policial, sino que en realidad lo que se está haciendo es parar a personas que no son blancas por el hecho de no serlo. Es decir, eh, es esa persona parada la que tiene que estar demostrando que es inocente cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían de actuar en base a criterios razonables que les lleva a interpelar a una persona, porque puede parecer una tontería que te pare la policía y te pide tu documentación, pero es una tontería si eres una persona blanca y no has hecho nada, ¿no? Pero sin embargo, si es una cosa que te pasa constantemente y que además puede acabar mal, pues bueno, pues es una vulneración de tus derechos, ¿no? También en el informe señalamos que esta no es una práctica que sucede porque sí, ¿no? O sea, tiene un encaje dentro de la política migratoria que tiene mucho que ver con el control de la situación administrativa de las personas, pero volvemos a lo mismo. O sea, estos controles no se pueden desarrollar en base a criterios que lleven a una discriminación. Y sin embargo, lamentablemente, por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006, que viene a legitimar que se pueda parar a una persona en base a sus marcadores o a sus criterios raciales, porque para el Tribunal Constitucional hace casi 20 años pues no ser blanco es lo mismo que no ser español. Entonces, todas aquellas personas que no son blancas son susceptibles de no ser españolas, lo que es, vamos, me parece una discriminación bastante cantosa, ¿no? Dar por hecho que la población española solo es blanca, ¿no? Entonces, bueno, tiene un encaje dentro de esa política migratoria de control, pero también, o sea, es una práctica que se da en un contexto de racismo estructural. Y cuando hablamos de racismo estructural, queremos decir que el racismo y el marcador de la raza condiciona la vida de las personas que no son blancas. Condiciona en el sentido de que, bueno, va a determinar la capacidad de acceder a determinados recursos, va a determinar la división del trabajo, va a determinar los derechos y las libertades mismos, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica, bueno, sería una actuación sesgada más como las que podemos encontrar en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad. Hoy justamente se hacía público un informe sobre segregación escolar.
Es decir, que responde a un patrón que va más allá de la función policial, ¿no? No es tanto enfocarse únicamente y exclusivamente en la labor policial. Muy rápidamente, como decía, no son una cosa pequeña. Hablamos de una interacción que puede suponer y es humillante para la persona afectada. Hablamos de una interacción que genera un impacto físico y emocional en las personas. Además, en el informe señalamos que muchas veces estas actuaciones son puerta de entrada a abusos mayores. Es decir, eh, lo mejor que le pasa a muchas de las personas es que las paren, porque muchas veces lo que sucede posteriormente es más grave todavía, ¿no? Y en el informe se recogen varios casos de cómo han acabado algunas personas después de estas identificaciones, ¿no? Y también se citan una serie de informes que así lo recogen también, ¿no? Es una práctica, por supuesto, que va más allá del Estado español. O sea, el problema del racismo policial o del sesgo en las actividades policiales no es una cosa única del Estado español. De hecho, los organismos como la FRA, como la Comisión Europea, llevan mucho tiempo señalando a España y pidiéndole que haga algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que se encuentran con una puerta cerrada, con una oposición frontal que niega la existencia de este racismo policial y en concreto de esta práctica de parada y control. Entonces, claro, cuando tenemos a las propias instituciones y a las propias administraciones negando la existencia de un problema, pues es muy difícil que podamos entablar un diálogo sobre ese problema y sobre la forma de abordar ese problema, ¿no? Por último, eh, quería señalar bueno, pues que en los últimos años ha habido como un empuje desde la sociedad civil hacia la implementación de determinadas herramientas, ¿no? A lo largo de la historia reciente han existido muchas, ¿no? Yo recuerdo aquí en Madrid las brigadas vecinales, que era una medida al margen de las instituciones en la que era la población de determinados barrios de Madrid quien vigilaba la actuación policial, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Dependía de la capacidad individual de las personas a la hora de articularse, que me parece una respuesta que está muy bien, pero que no es una respuesta que se da desde las propias instituciones para vencer un problema que se genera desde las propias instituciones, ¿no? Y por último, y acabo, creo que voy justísimo, pero ya acabo, y es que al final es muy importante también en eso de los impactos tener en cuenta que la policía juega un rol fundamental, lo decía esta mañana, juega un rol fundamental, sé que es una palabra bastante gruesa, pero juega un rol fundamental en la educación social. Entonces, cuando la policía está sistemáticamente señalando a un grupo de personas a quienes no son parados por el objeto de esa práctica, se les está señalando un grupo de población que se asocia con el crimen, que se asocia con la inseguridad, ¿no? Y el resto de la población que no sufre estos controles por su condición racial, bueno, pues acaba normalizando estas prácticas y además las acaba demandando, porque si nos sentimos inseguros porque hay población que algo habrá hecho y por eso las controla la policía, pues queremos que se las siga controlando bueno, porque me siento inseguro con esas personas que son sistemáticamente señaladas por la policía, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que las instituciones sean conscientes de esto y me consta que lo son, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente no siempre se establecen las vías y muchas veces depende, lo veremos luego, ¿no? Y con esto termino, depende de la voluntad política el abordar este tipo de situaciones, ¿no? Gracias, Yusef. Mira, voy a recoger esta cuestión que tú planteabas, ¿no? Sobre la negación sistemática de esta praxis discriminatoria por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y cómo esto, bueno, tiene como resultado principalmente la incapacidad que tenemos o la dificultad que tenemos, mejor dicho, de poder pensar en rendición de cuentas en este sentido. Con esta idea en la cabeza, yo quería preguntarte a ti, Shaila, en tu experiencia trabajando con distintos cuerpos de policía, ¿hasta qué punto se reconoce esta práctica y si se identifica como una práctica que va más allá del sesgo individual de la gente? Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar os quería felicitar por el informe que lanzasteis la semana pasada, porque ya me ha dado tiempo a hacerle una primera lectura. Para quienes no lo habéis leído,
una primera lectura no será suficiente, de ahí se pueden extraer eh, no solo conclusiones, sino mucho material para seguir trabajando y seguir ampliando las líneas de actuación. Y en cuanto a la pregunta que me haces, es cierto que he colaborado con diferentes policías locales. En cuanto al PIPE, intervine en Albacete y sí que me gustaría destacar que cuando hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad lo hacemos como en global, pero luego hay diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad. Y en mi caso esa relación ha sido sobre todo con las policías locales. Las policías locales son un poco más especiales y un poco más complejas que el resto de cuerpos de seguridad, porque por el resto de cuerpos son nacionales o autonómicos, están englobados en unas características, en unas funciones eh, como muy marcadas. Las policías locales es cierto que también están englobadas en una ley, que las funciones se han quedado muy atrasadas porque la ley es del 86, habla de proteger a las autoridades locales, auxilio, gestión de tráfico, etcétera, etcétera. Y al día de hoy la realidad de las policías locales también es muy diversa. Podemos encontrar policías locales que están a nivel de implementar proyectos europeos. Cuando hablo de proyectos europeos también están relacionados con romper los bulos en Internet, combatir racismo, combatir el odio en las redes. O sea, estamos hablando de una complejidad técnica a un nivel muy alto. Y luego encontramos policías locales que se han quedado anclados en el siglo pasado, que no hace tanto, pero ya han pasado 24 años, y que les cuesta actualizarse y ponerse al día. La realidad de cada municipio, de cada jefatura es diferente. Es verdad que compartiendo esto con otros compañeros y compañeras que han trabajado con el PIPE, la primera impresión cuando se habla de el PIPE o de los formularios es negativa y de rechazo. ¿Por qué? Porque aquí nadie es racista. O sea, pero ni en la policía local, ni en las entidades locales, ni en ningún sitio. Nadie es racista. ¿Cómo me estás diciendo que yo tengo que trabajar con esto? Entonces, esa es la primera respuesta. Es verdad que después de las formaciones, después de estar trabajando a nivel técnico, que luego entraremos y lo describiré un poco mejor, por lo menos el trabajo que hicimos Albacete, se va desmontando y deconstruyendo esa idea. ¿Por qué? Porque se enfoca y se refuerza el formulario como una herramienta de mejora, no como una herramienta de control. Y creo que eso también es importante. Insisto que yo hablo de la perspectiva de Albacete, que luego con la de Madrid se complementará y veremos las diferentes reacciones. Tampoco es lo mismo coger una jefatura y formar a todos los agentes, mandos y todo el que esté dentro de ese edificio que elegir solo a un pequeño grupo, que esa respuesta de rechazo todavía es más fuerte. Y en líneas generales, creo que sí, pero al final la policía refleja una realidad y además una realidad que va muchos años por detrás de la realidad social. Si ahora mismo estamos viviendo un momento complejo a nivel social y a nivel político, muchísimo más que lo que pudimos vivir en el 2018 o en el 2019, eso también se transforma en la realidad municipal, tanto en policía local como en la administración local. No sé cómo voy de tiempo, Sijam. Y eso es importante entender. Que en cada municipio, en cada jefatura, nos encontremos diferentes formas de ver cómo debe ser esa operatividad o ese trabajo en los diferentes municipios, marca mucho la estrategia que hay que seguir. En nuestro caso, Unigepol en su momento se integra en la plataforma de gestión policial de la diversidad con otras muchas entidades, algunas aquí presentes, y se trabaja en la idea de gestionar la diversidad, no solo a nivel discriminación racial, sino el concepto de diversidad en su amplio aspecto, ¿no? Desde personas con diferentes capacidades, otros colectivos que también representan esa diversidad. Y creo que esa
ese complemento, esa apertura del concepto de diversidad también enriquece mucho la respuesta que se pueda dar. Pero es importante no solo la respuesta policial, sino la gestión, como decía Josep al final de su intervención, de la propia administración local. Y también es muy importante el papel de las entidades locales. Yo trabajo en Albacete, pero yo resido en Alicante. Aquí se propuso, después de la pandemia, incorporar el PIPE como, como respuesta a esa reconstrucción que se iba a hacer cuando todos fuéramos mejores después de la pandemia. Ahí se ha quedado en un cajón. ¿Hubiera funcionado el PIB en Alicante? Otra parte de la investigación que estoy realizando, pero Alicante, por ejemplo, nuestra jefatura de policía local no tiene esa estructura ni tiene esa trayectoria de trabajo comunitario para incorporarlo. O sea, si ahora mismo, hoy, fuéramos a la jefatura de Alicante, la respuesta sería muy negativa, ya no solo a nivel político, gobierna a la derecha con el apoyo de la extrema derecha, sino a nivel orgánico de la propia policía local. Entonces, la pregunta es, la respuesta a tu pregunta es, depende de la jefatura y depende de la estructura. No es la unidad o la forma concreta que puede tener la Policía Nacional del Ministerio de Interior, donde el interlocutor es el Ministerio o el director general. Aquí, cada policía local, aunque estén todas amparadas por una ley estatal y luego una ley autonómica, cada una funciona dependiendo de los recursos y objetivos y planificación de su ayuntamiento. Entonces, las policías locales, que al final son las más cercanas, tienen una complejidad añadida. Muchas gracias, Shaila, por compartirnos esta complejidad técnica, ¿no? Pensando en la implementación de este tipo de herramientas de mejora o de control. Voy a quedarme con esto que hablabas tú, ¿no? De la importancia también del papel de las entidades locales, y le voy a pasar el micrófono a Kaire, porque desde SOS me consta que habéis hecho formación a cuerpos de seguridad y que lleváis muchísimos años trabajando esta problemática, que lo habéis reflejado en varios informes, y quería preguntarte cuáles son vuestras principales conclusiones al respecto. Eh, Hola, Siham. Bueno, muchas gracias, bueno, ya lo he dicho antes, por invitarnos a estar aquí. Em, y sí, nosotros llevamos concretamente desde el 2016 trabajando en la perfilación racial y de hecho nosotros empezamos en este proyecto porque nos dimos cuenta que en el Servicio de Atención y Denuncia, que es nuestro asesoramiento y acompañamiento jurídico para denuncias que tienen que ver con situaciones de racismo, nos dimos cuenta de que un 40% de las denuncias que llegaban al SAID, que es el Servicio de Atención y Denuncia, que tenían que ver con problemáticas con cuerpos de seguridad pública, se iniciaban por una identificación por perfil racial, ¿no? Entonces ahí se vio que era igual el momento de iniciar un proyecto que tuviese que ver específicamente con este tema, ¿no? Con esta violencia institucional. Aparte, desde ese momento, nosotros cada año publicamos un informe que se llama El estado del racismo en Cataluña, y desde ese momento, bueno, pues la violencia con los cuerpos de seguridad pública ha estado siempre entre las 3 primeras tipologías más denunciadas y subiendo. Desde los últimos 4 años, pues está entre las 4 primeras y va subiendo. Y entonces nos parece como es una línea de trabajo importante ahora en la entidad, ¿no? Nosotros o sea, lo que entendemos por perfilación racial, también para poder introducir un poco el tema, es la sobrevigilancia de la policía hacia unas comunidades concretas. Y sí que, para recoger un poco lo que decía Shaila ahora, nosotros no definimos nunca la perfilación racial como una identificación o una identificación o otra identificación, sino es el conjunto de todas ellas lo que se convierte en perfilación racial, ¿vale? Cuando hablamos de perfilación racial hablamos de datos, ¿no? Es muy importante hablar en términos de datos, porque la perfilación racial nos hemos dado cuenta que solo se puede demostrar con producción de datos. Es decir, no nos sirve hablar de una identificación o de otra, ¿no? Sino que tenemos que hablar de esa sobrevigilancia que hay por parte de la policía hacia unas comunidades que no son blancas, ¿vale? Entonces, solo podemos hablar en términos de conducta colectiva policial, ¿vale?
Otra cosa importante que hemos entendido con el proyecto y con esta línea de trabajo es que si hay esta sobrevigilancia sobre unas comunidades y estas detenciones y estas identificaciones desproporcionalmente altas, em, es porque hay una práctica específica para que ello ocurra. Es decir, en ningún caso es casualidad, sino que esta práctica, esta sobrevigilancia, responde siempre a una demanda. Esto responde a una demanda institucional, ¿vale? Cuando hablamos de que responda a una demanda, perdón, no estamos hablando en términos abstractos, ¿no? Como no estamos hablando en términos únicamente políticos, sino que estamos hablando de que hoy en día ahí fuera, al menos aquí en Cataluña, hay varios dispositivos activos que tienen como objetivo sobrevigilar a unas comunidades concretas y abrir procesos de expulsión, como por ejemplo ahora mismo tenemos el Plan Andresa aquí en Cataluña, que concretamente sobrevigila a estas comunidades y concretamente podemos hablar de la venta ambulante. Hace unos años teníamos el Pla Tremall, ¿no? Que tenía como objetivo reducir la multirreincidencia en algunos barrios, pero al final el resultado no fue eso, el resultado fue abrir muchísimas órdenes de expulsión. Em, bueno, luego hay otros temas que creo que tampoco es importante entrar aquí, de que la perfilación racial y la criminalización racial genera dinero, ¿no? Ahí podríamos ponernos a hablar de Frontex y tal, pero creo que tampoco es el espacio para hablar de ello. Em, entonces, la primera conclusión que extrajimos de los informes, porque nosotros tenemos dos informes, uno es el de la apariencia no es motivo, que lo publicamos en 2017, y el segundo informe lo publicamos en 2021 y se llama Vigilancia 02. Tampoco me quiero repetir porque mi compañera Úrsula ya lo explicó la semana pasada, pero bueno, la primera conclusión que extraemos de esos informes es que las identificaciones a personas extranjeras son o sea, desorbitadamente desproporcionadas. Voy a explicar un poquito así rápido los datos porque creo que es importante como que queden claros. En nuestro informe de 2017, el primero que he comentado de la apariencia de los motivos, nosotros analizamos los datos cedidos por los Mossos d'Esquadra, ¿vale? Accedimos a un portal, a través del portal de transparencia, pedimos los datos de identificaciones de los Mossos d'Esquadra, y entonces esos datos los analizamos, ¿vale? Eh, Contratamos a un estadista y analizamos los datos. Es importante esto porque estamos trabajando sobre sus propios números, o sea, no somos nosotros que hemos ido a hacer o sea, no hemos hecho grupos de discusión, entrevistas, sino que hemos cogido datos cedidos por los Mossos d'Esquadra y los hemos analizado. Entonces, datos importantes, por cada persona identificada española se identifican entre 7 y 8 con nacionalidad extranjera, es decir, que se identifican casi 8 veces más las personas extranjeras. El 54,1% de las identificaciones se hacen a personas de nacionalidad extranjera, pero esta población solo representa el 13% de toda la población. Y las nacionalidades más identificadas en Cataluña son Marruecos, la primera, Rumanía y Ecuador, ¿vale? Otro dato importante era la tasa de acierto. La tasa de acierto en Barcelona la decimos por distritos, y la tasa de acierto no justificaba esta sobrevigilancia y esta sobreidentificación porque realmente era muy baja la tasa de acierto en personas extranjeras. Era incluso más alta en personas españolas. Entonces, no se entendía muy bien, no se justificaba mucho esta sobrevigilancia porque la tasa de acierto no era especialmente alta. Otro dato importante de este informe, que ya nos queda muy atrás, pero nos gusta como explicarlo porque fue como nos dio datos como muy importantes, era el motivo de identificación. En las personas españolas, los principales motivos de identificación que anotaban los policías cuando identificaban era robo con fuerza o discusión verbal, ¿vale? Los primeros dos motivos más apuntados. En cambio, en las personas extranjeras, los motivos eran control de policía, de paso, o dispositivo de seguridad ciudadana judicial, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es que cuando se identifica a personas españolas, hay un motivo real por las que se está identificando. Hay un robo, ha habido un robo, o está habiendo un robo, o está habiendo una discusión verbal, está pasando algo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de identificaciones a personas extranjeras, son pues básicamente controles arbitrarios por parte de la policía, ¿no? Que era un dato bastante importante. En el informe de Vigilancia 02
que es el de 2021, lo que vemos es que un 40% de las identificaciones se hacen a población extranjera y esta población es solo el 16% de la población total. Y otro dato que me parece también importante es que de cada 100 personas españolas se identifican 5, entre 5 y 6. Y de cada 100 personas extranjeras se identifican entre 19 y 20, ¿vale? O sea, vemos otra vez que la desproporcionalidad es bastante alta. Sí que baja un poco en relación al informe anterior, pero sigue siendo muy alta. Ay, perdón. Entonces, a nivel legal tenemos varios problemas con el tema de la perfilación racial. ¿Cómo voy de tiempo, hija? Voy mal, ¿no? Sí, Voy mal, ¿no? ¿Ya, sí, ya, sí. ya está? Vale, Sí. termino, termino muy rápido. Dale, dale. Un problema que me gustaría como dejar aquí reflejado también, primero que no se respeta la ley, porque evidentemente hay sesgos a la hora de identificar, pero luego otro problema importante es que la sospecha fundada no está definida en las leyes de la policía y en las leyes de seguridad ciudadana, ¿vale? Hay otros lugares, en Reino Unido, por ejemplo, la sospecha fundada sí que está definida. Aquí no está definida. Entonces, el problema que nos encontramos es que la policía tiene absoluta discrecionalidad a la hora de identificar porque la sospecha fundada no se sabe cuál es, no está definida, entonces muchas veces la sospecha fundada vemos que pues tranquilamente como es el sesgo racial o la raza. Em, Termino aquí y ya la siguiente pregunta, pues terminamos como de cerrar. Gracias, Kaire. Muchísimas gracias por compartir todos estos datos, fruto de todos estos años haciendo seguimiento a este tema. Muy interesante también este cuestionamiento que pones encima de la mesa sobre cuál es el objetivo real de la policía, ¿no? Y cómo no existe una correlación entre la tasa de acierto y el objetivo o la prevención del delito en sí. Sobre este tema, le paso ahora el micrófono a Chema. Chema, bueno, ha realizado una tesis sobre perfilación racial y nos gustaría saber si podías contarnos un poco cuáles han sido tus descubrimientos sobre el tema y enlazándolo un poco con estas últimas ideas que lanzaba Kaire, al final. Esto sirve para lo que se supone que tiene que servir, que es evitar o prevenir la delincuencia. Ya Kaire con esos datos nos ha ido dirigiendo un poco la respuesta, pero podrías tú expandirla un poco y qué conclusiones destacarías de tu tesis. Bueno, de nuevo agradecer mucho a las organizadoras de este evento que me hayan dado la oportunidad de participar y que es un placer estar aquí con todas vosotras. Para contestar esa pregunta voy a comenzar un poco por las conclusiones generales de mi estudio y luego entraré un poco más en detalle sobre el tema de la eficacia. Como conclusiones generales de mi estudio, creo que no encontré nada que no hayan dicho, que no lleven denunciando durante muchos años organizaciones como SOS Racismo u otras que trabajan en este tema. Y sin entrar en mucho detalle, porque como digo, no voy a decir nada nuevo, nada que no salga seguramente en el informe que habéis publicado y en todos los informes que se publican sobre la temática, pero destacaré una serie de puntos para luego relacionarlos con el tema de la eficacia. ¿No? Una de las cosas que llama la atención es que las identificaciones policiales en España en general son la potestad policial, la potestad legal que tiene la policía que más utiliza en su trabajo diario. Por lo tanto, estudiando y entendiendo cómo funcionan las identificaciones policiales, se pueden sacar muchas conclusiones sobre lo que hace la policía. Luego también otra conclusión así más general es que en el conjunto del Estado español, la policía recurre a las identificaciones de forma muchísimo más frecuente que otras policías en otras partes del mundo, como Reino Unido o incluso Estados Unidos. Por otro lado, también destacar que la regulación es manifiestamente insuficiente en muchos aspectos, ¿no? Kaire ha mencionado lo de la sospecha razonable. Esto no está regulado, no está detallado como qué criterios han de tener en cuenta para fundamentar esta sospecha. Em, y además es insuficiente porque precisamente sabemos que se utiliza mucho esta potestad legal y como cualquier otra potestad policial debería utilizarse solo en casos
muy específicos y extraordinarios, igual que las detenciones. Luego, otra de las conclusiones, pues es algo que ya se ha comentado y que no voy a entrar mucho en ello, pero que la distribución, por así decirlo, demográfica de las identificaciones es muy desigual, afectan en desproporciones muy grandes dependiendo del año, del lugar, pero afectan de forma desproporcionada a determinados colectivos. Por otro lado, otra de las conclusiones es, y algo de lo que ha hablado Youssef, es pues que las consecuencias que tiene una identificación para las personas que son identificadas y sobre todo para personas que pertenecen a estos colectivos sobrevigilados van mucho más allá de la simple molestia de que ese día te han identificado y tienen consecuencias como pues el momento de humillación delante de seguramente igual tus vecinos, eh, el refuerzo de prejuicios contra determinados colectivos, ¿no? Porque como decían, como se ha mencionado antes, ¿no? Si ves siempre que la policía para siempre a las mismas personas, ¿no? El mensaje que están enviando pues, es que estas personas son peligrosas. Y por último, y ya entrando en el tema de la eficacia, pues no parecen cumplir con sus objetivos legales. La cuestión de la eficacia es siempre una cuestión difícil porque cuando preguntan si son eficaces, lo siguiente sería preguntar eficacia para qué, ¿no? En general se asume que eficacia se refiere a la capacidad de las identificaciones policiales de cumplir con sus objetivos legales. Pero los objetivos y en general las funciones de la policía son, por así decirlo, multidimensionales, en el sentido de que siempre existen unos objetivos manifiestos y otros latentes o menos explícitos. Aunque precisamente en el caso de la policía son bastante explícitos, a poco que te fijes más en lo que hacen que en lo que dicen que hacen. En el caso de los objetivos manifiestos, tendríamos aquellos que recoge la propia legislación, la propia ley Mordaza, que son la detección e identificación de infractores y la prevención de delitos. Eh, Respecto a estos dos objetivos, ¿no? Respecto al primero, Caire también ha hablado un poco de la tasa de éxito, que es el indicador que se utiliza para medir la eficacia en la detección o identificación de infractores. Y vemos que no solo en el Estado español, sino en el resto de países, las tasas de éxito suelen ser bastante bajas, suelen estar entre 5 la más baja y 20% la más alta. O sea, es decir, que 4 de cada 5 identificaciones acaban en nada, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español, las encuestas que han llevado a cabo, por ejemplo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, encontró que solo entre un 1 y un 12% de las personas identificadas manifestaron que después fueron denunciadas y solo entre 1 y un 5% de todas las personas identificadas fueron después detenidas. En la encuesta sobre identificaciones que realizó la Universidad de Valencia, el 88% de las personas que habían dicho ser identificadas por la policía, eh, esa identificación acabó allí, no hubo otra actuación policial. Por lo tanto, podríamos decir que el 88% de las identificaciones que se realizaron tenían una base indiciaria muy, muy débil. Y una cosa interesante es que estos resultados, y esto también se ve en estudios internacionales, no varían en función de si la persona pertenece a un colectivo u otro. Es decir, que eh, cuando la base indiciaria para parar a una persona u otra suele ser débil en todos los casos e incluso para determinados colectivos la base indiciaria es todavía más baja. Es decir, que están menos justificadas las identificaciones a esos colectivos. Eh, Sin embargo, utilizar este indicador no está exento de problemas. Por un lado, se podría decir que la actuación policial posterior puede estar igual de poco justificada que la propia identificación. Es el caso de que la mayoría de detenciones policiales acaban en nada, acaban con la persona puesta en libertad sin cargos. Por otro lado, la propia policía critica este indicador de eficacia, ya que según ellos el verdadero objetivo de estas actuaciones es la prevención o disuasión de potenciales infracciones.
Pues bien, respecto a este objetivo de prevención de delitos, eh, existe una revisión sistemática bastante reciente en la que se analizan 40 estudios que utilizan diseños experimentales o semi-experimentales. Este estudio concluye que en aquellas áreas donde se incrementa este tipo de prácticas se observan reducciones en algunos delitos. Sin embargo, la parte yo creo más interesante del propio estudio es que llama la atención sobre otros efectos que tienen las paradas policiales y que raramente se tienen en cuenta cuando se hacen estos estudios sobre eficacia. Concretamente encuentran que las personas que han sido objeto de una intervención policial tienen mayores probabilidades de experimentar a lo largo de su vida problemas de salud física y mental, que tienden a confiar menos en la policía y en las instituciones en general y que tienden a reportar tener otros futuros encuentros con la policía. A este respecto, hay un informe del Vera Institute of Justice, donde se recogen de forma sistemática todos los costes sociales de la actividad policial. Desde mi punto de vista, la pregunta clave cuando se habla de eficacia es tener en cuenta también todos estos costes que tiene la actividad policial y no solo los posibles beneficios en la prevención de delitos. Y en el caso del contexto del Estado español, que yo sepa, solo hay un estudio sobre la eficacia disuasoria de las identificaciones y la conclusión es que a veces se observaban algunas reducciones en delitos, pero al mismo tiempo se observaban aumentos en otros delitos. Por lo tanto, no quedaban nada claros los beneficios. Muchas gracias, Chema. Creo sinceramente que nos has dado una fotografía bastante rigurosa de la cuestión. Y yo voy a agarrarme a esta primera, ¿no? Esta primera cosa que identificabas, ¿no? Que las identificaciones son de facto lo que más hace la policía a diario. Y en ese sentido, yo creo que es importante recordar que efectivamente en algunas policías locales y autonómicas se ha puesto ya como en el centro del debate empezar a pensar herramientas para poder, bueno, mejorar o medir, ¿no? Lo que tú ya has dicho, que es la práctica que más hacen la policía. En el caso del Estado español se han implementado ya en policías locales y autonómicas algunos proyectos conocidos como PIPE, que sería el Protocolo de Identificaciones Policiales Eficaces, y STEPS, que la traducción sería Estrategias de Identificación Policial Efectiva. Y una de las razones por las que estamos hoy aquí es precisamente para discutir la viabilidad de esta herramienta como forma de control o de mejora en el marco de las identificaciones por parte de la policía. También es importante traerlo aquí porque, bueno, sabemos que es una cuestión que está en debate en varios órganos de gobierno del Estado español y creo que es interesante, ¿no? Poder también como ofrecer un poco de luz en relación a estos temas. Así que yo ahora le quiero pasar de nuevo el micrófono a Shaila y preguntarte, estas herramientas en su mayoría se han limitado a fases piloto, me refiero a los proyectos PIPE y STEPS, o anuncios que no se han terminado de materializarse. No obstante, en Albacete a día de hoy se siguen implementando estos formularios de parada. Shaila, tú has estado vinculada a este proyecto y queríamos preguntarte sobre el mismo. ¿Cómo se ha llegado a implementar este proyecto? ¿Cuáles son las conclusiones que extraes? ¿Qué elementos han funcionado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Cuál es la evolución y evaluación que haces a nivel práctico? Si nos estuvieran viendo ahora mismo o nos vieran en el futuro agentes policiales o gente que tuviera poder para implementar estos proyectos, cómo tendrían que hacerlo? O sea, son muchas preguntas, pero vamos un poco por orden. Desde Unigepol y desde la Plataforma por la Gestión de la Diversidad, todos los años se lanza una convocatoria para que dos jefaturas pudieran implementar el PIPE en sus territorios. En el 2018 optaron Albacete y también optó Móstoles por la implementación. Hasta donde yo sé, si no estoy equivocada,
en casi todos los municipios que se han ido implementando se han quedado en esa fase inicial, en la fase de piloto, como tú decías, Pam. Pero en Albacete ha continuado hasta el día de hoy. En 2018 empezó la formación, la gestión con las entidades sociales, la puesta en marcha del formulario y la verdad es que yo creo que también fue un poco el enfoque y cómo cuajó todo. Es decir, eh, el apostar por el PIPE en Albacete fue gracias a estar involucradas todas las partes. Y cuando digo todas las partes es parte de la sociedad civil, la que no estaba representada en la parte inicial se la incorporó a lo largo del proyecto, la parte política, que nos guste o no, al final es la que decide si las cosas se quedan o no se quedan, y la parte policial. En el 2018, como jefe de la policía local, estaba Pascual, no recuerdo el apellido, pero Pascual, que ha sido presidente de Unigepol también, y su idea era clara, era desarrollar una policía local mejor preparada y que conociera mejor a su ciudad. ¿Por qué? Porque hasta el momento las relaciones que tenía con la comunidad eran las que se podían tener con las asociaciones vecinales tradicionales, es decir, esas 2, 3, 4 asociaciones o federaciones que desde una perspectiva totalmente parcial te cuentan sus problemáticas. Entonces, la jefatura decidió y apostó porque su policía local conociese la realidad de todo el municipio y de todas las personas y colectivos que allí residen. Y diréis, bueno, pero esto es algo lógico. No tiene por qué, porque como he comentado con anterioridad, hay jefaturas, hay territorios que ya no solo la policía local, servicios sociales, perdón, o cualquier servicio público van un poco a ralentí. Es decir, si hay que hacer un control porque hay una maratón, se hace un control y se hace una maratón. Pero no hay un plan de trabajo y no hay unos objetivos y no hay una intención por crecer y mejorar. Hay otros que sí, que apuestan por la formación de sus agentes, que apuestan por la innovación, están gestionando proyectos europeos, que esto lo digo, hay muchos ayuntamientos que gestionan proyectos europeos, pero policías locales como parte autónoma, eso no se ve. Y creo que esa intención de mejorar y de ser mejores para la comunidad fue parte del éxito. Es verdad que, como os decía al principio, cuando se inicia la formación y estás en ese aula con 20, 30 agentes, porque pasó toda la plantilla en diversos turnos, lo primero es esa respuesta de, bueno, aquí no somos racistas. Y al final creo que se hace un trabajo muy importante de interiorizar también la parte que ellos ven y las órdenes que tienen en muchas ocasiones con la realidad. Os pongo un ejemplo que a mí me marcó porque yo decía, no puede ser. La primera tanda de contactos con la comunidad eran entidades que estaban presentes en la plataforma por la gestión policial de la diversidad, entre ellas Secretariado Gitano. Entonces vino Secretariado Gitano, venían una técnica, una trabajadora social y creo que esas dos personas. Siempre, entonces empezó a trabajar la trabajadora social presentando la realidad y claro, un policía le dijo, bueno, claro, pero es que tú desde tu puesto nos hablas de lo que tú vives, pero nosotros vivimos otras realidades. Y ella tuvo que decir que era gitana porque llegó a un punto que le cuestionaban todo lo que estaba diciendo y se quedaron como descolocados. ¿Pero tú eres gitana? Sí. Entonces es como tener una pantalla, tener unas orejeras y ir por un camino marcado y que todo lo que salga de ese camino es malo o no viene con nosotros. Y creo que ese trabajo y esa formación fue muy interesante. Como primera parte, os he contado que todas las partes estaban por la labor. La del apoyo político, que es muy importante, se ha mantenido pese a los cambios de gobierno. No sé lo que pasará de aquí a futuro porque todo es cambiable o variable.
Y creo que esa base es fundamental, el ir todos a una, o todas a una. Luego está la parte de asentar el proyecto con la formación. Todo el mundo pasó por esa formación y a partir de esa formación luego se hizo el contacto con la sociedad. Contacto con la sociedad tanto formalizada, entidades sociales que estuvieran registradas, como colectivos informales. Albacete tiene grandes asentamientos de personas que van a trabajar al campo. Las personas son indocumentadas. ¿Cómo les dices a esas personas que están en tensión o cuando van al campo que tienen que establecer relaciones comunitarias con la policía, que si le pide la documentación no lo tienen una gran probabilidad de detención? Es muy difícil, pero se enfocó como esto, hay cosas en el municipio que tenemos que trabajar y evidentemente la persona responsable con la que trabajé, que era la inspectora José Corredor, lo decía, a ver, yo tampoco puedo trabajar con una persona que no sé quién es, pero si estamos hablando de que estas personas tienen que ir en bicicleta a trabajar, porque era un colectivo que usaba mucho la bicicleta y tienen que conocer eh, las normas básicas de seguridad vial, podemos colaborar en este sentido. Entonces, al final la policía local tiene que seguir cumpliendo con sus funciones de seguridad, pero no deja de ser el recurso más cercano a la comunidad. Eh, Había rechazo también por parte de la sociedad civil porque ya se habían intentado implementar muchas otras iniciativas, muchas promesas políticas. Esto no va a ir a nada. Y creo que también el compromiso por parte de los mandos y la jefatura ha hecho que esto evolucione. Y hablaba Caireba de datos. He recopilado los datos desde 2019. Hay una cuestión que he intentado solucionar, que es el tema de los informes. He hablado con Josep estos días. Es verdad que la Policía Local de Albacete publica sus memorias todos los años y ahí explica un poco lo que hace en todos los departamentos y en todas las áreas. Luego tiene memorias específicas, que esa es la que he intentado conseguir, pero no he logrado conseguir. Pero sí que tengo datos. Por ejemplo, el primer año de funcionamiento, el PIPE recopiló 700 identificaciones. 2020, con pandemia, con toda la problemática que pudo traer la pandemia a nivel social, pero también a nivel de operativa policial, se siguieron realizando o recopilando 545 formularios. El 2021, que todavía arrastrábamos consecuencias operativas también de pandemia, 789. En el 22, 703 y en el 23, 550. Me hubiera gustado muchísimo poder conseguir las memorias específicas para analizar, ¿no? Ya que se recopilan esos datos, ver qué se han hecho con esos datos. Pero creo que en el proyecto de Albacete, y esa es una de las claves, el PIPE no era el final del camino, era una herramienta más para incorporar en la mejora de los servicios que puede ofrecer la Policía Local de Albacete. Echando un vistazo a las memorias que están publicadas en 2012, se ve una evolución en cuanto al trabajo comunitario. Y otra de las cuestiones que creo que también fueron importantes, que igual desvirtúan o no quiero decir dejan en segundo margen, porque en segundo plano, perdón, pero quizá para este foro se entienda así, es que se trabajó no solo a nivel de discriminación racial, sino en positivo en gestión de la diversidad. Y como os comentaba al principio, la gestión de la diversidad abarcaba a muchos colectivos. Eso también quita presión a nivel político y quita presión a nivel policial. Que quitar presión no significa que hagan peor su trabajo, sino que presentar algo en cualquier sitio, si es que da igual, sea local, sea privado, sea público, diciendo que no saben hacer su trabajo, aunque sea verdad. Eso te va a llevar siempre a una respuesta negativa, un rechazo o incluso un boicot, como hemos vivido y hemos visto. Y creo que esos pequeños pasos, pues que todos estuvieran de acuerdo, presentar un proyecto de gestión de la diversidad completo y global,
hacerlo en positivo. Creo que eso ha permitido que en Albacete, después de tantos años y viendo que en otros municipios se ha quedado en 1 o 2 años, miento, en Fuenlabrada ha funcionado durante muchísimos años también y la gestión policial de la diversidad ha sido patente y creo que ha sido pública y conocida por muchas de nosotras. Pero bueno, Fuenlabrada era como un oasis en en muchas cosas de la gestión policial. Volviendo a Albacete, creo que esa ha sido algunas de las claves que pueden manifestar o pueden corroborar el que al día de hoy siga siendo eficaz, a falta de las memorias propias del proyecto. Muchas gracias, Shaila, por compartirnos la experiencia en Albacete. Muy interesante esto que contabas, ¿no? Como las dificultades de implementar este tipo de proyectos cuando el ejercicio básico de reconocer que se puede, que hay un sesgo racial no se hace, ¿no? Y que eso genera una resistencia y luego, por mucho que quieras implementar proyectos, es muy difícil que se integren de forma armoniosa, ¿no? En el día a día. Y esto que me pareció muy interesante, que yo la verdad no lo había pensado, que es el desencanto también por parte de la sociedad civil cuando se intenta aplicar un nuevo proyecto, ¿no? Ese hastío general de ver que nada termina de dar resultado. Sobre otra implementación de un proyecto parecido, le voy a pasar ahora el micrófono a Youssef, ¿no? Fue que desde RIS estuvisteis asesorando al Ayuntamiento de Madrid en la implementación de los formularios de parada en el distrito de Ciudad Lineal. Josep, yo quería preguntarte cuáles son las condiciones mínimas que ha de cumplir esta herramienta para cumplir su fin. Y bueno, nada, de verdad que quería agradecer la mesa porque al final como que se están aportando como perspectivas desde diferentes puntos que permiten realmente ¿no? Ubicar, ¿no? La problemática. Mm, Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Con que lo que nos enseñó Ciudad Lineal el proyecto Ciudad Lineal, es que hace falta que haya voluntad por todas las partes. Es decir, en el momento en el que no existe una voluntad por parte de la administración, ya sea local, autonómica, lo que se quiera, y que no existe ni la más mínima flexibilidad por parte del cuerpo, ya sea local, autonómico, nacional, eh, no va a funcionar. No va a funcionar y el caso de Ciudad Lineal creo que es el ejemplo más visible de esto, ¿no? Pero también me gustaría mencionar una cosa que decía José antes, y es el de la eficacia, ¿no? O sea, nos dicen precisamente que si estos controles se dan es para en aras de mejorar precisamente esa eficacia, ¿no? De ese control de prevención de la delincuencia, pero es que justamente esta herramienta lo que hace es reflexionar acerca de la eficacia, porque si realmente estás haciendo esos controles para prevenir la delincuencia, pues esta herramienta te va a permitir ver que estás parando a gente que no ha hecho nada. Entonces, a lo mejor deberías destinar mejor tus recursos. Sin embargo, no. Sin embargo, no, se rechaza de plano, ¿no? Eh, Antes de empezar a responder a tu pregunta, me gustaría señalar que al final esto es una herramienta más. No es la panacea, ¿no? Como nos decía María Nieves, Arries, creo que era. Eh, que tiene mucho que decir y sabe mucho de este tema, ¿no? Porque estamos hablando de algo más sistémico, como hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Y estamos hablando de una cultura policial. Y esto también lo vinculo con lo que decías, Ayla. O sea, es muy difícil cambiar la cultura policial y en España lo sabemos muy bien. Y si encima estamos metiendo herramientas para obtener información, esto implica un cambio de la cultura policial, porque la policía en este país ha trabajado siempre digámoslo malamente así, con cierta manga ancha en el sentido de lo que tiene que ver con a quién rinde cuentas, ¿no? Y aquí lo que estamos pidiendo es que rinda cuentas a la sociedad. Entonces, bueno, pues encontramos una cerrazón absoluta. En Ciudad Lineal, y voy a nombrar como 3 o 4 cosas que yo creo que son fundamentales para que esta herramienta sea útil para algo, ¿no? En Ciudad Lineal lo que vimos es que si bien se contó con la sociedad civil, y yo me incorporé cuando ya estaba el proceso puesto en marcha, con RIS, sustituyendo a una compañera en RISE International Spain, el proyecto ya estaba en marcha y ya había
ya había habido un proceso inicial de relación con la Policía Municipal de Madrid. Y esa relación se había establecido desde el ayuntamiento, obviamente, con la Policía Municipal, pero también con determinados colectivos y organizaciones sociales. Entonces, yo me incorporo y aquí es donde nombro una de las condiciones fundamentales. Uy, se nos ha ido Siam. Ah, no, está ahí, perdona. Una de las condiciones fundamentales, no, no, discúlpame, Siam, que es precisamente el reconocimiento de la sociedad civil. Es decir, eh, esta herramienta tiene que partir de la base de que ha de ser discutida y construida. Es verdad que ya ha sido diseñada en determinados territorios, pero yo creo que cada territorio es particular. Entonces, tiene que participar la sociedad civil de ese territorio y especialmente las organizaciones que luchan contra el racismo y especialmente aquellas organizaciones que se sienten interpeladas por esta práctica. Tienen que participar en el proceso de creación de esa herramienta, porque nadie va a conocer mejor las informaciones que necesitamos saber y los problemas que hay que resolver a través de la misma, ¿no? Luego, a su vez, otra de las cosas que yo creo que es importante es el tipo de información que recogemos. En Ciudad Lineal, por ejemplo, nosotros estábamos discutiendo, y esta fue la primera reunión que tuve con un montón de mandos de policía, que una situación que imponía bastante, la verdad, para una persona como yo, que siempre ha estado delante de la policía porque estaba identificado, ¿no? Entonces, de repente, verte ahí casi como un igual discutiendo, pues era complejo, ¿no? Pero em, el tipo de información que se recoge, ¿no? Nosotros decíamos, es que no podemos, los indicadores que se han de recoger no pueden responder, por ejemplo, a la nacionalidad. O sea, porque España no es un país blanco. Entonces, si a mí me paran por mis rasgos árabes, magrebí, cuando yo le dé la documentación a la gente y vea que sea una persona de nacionalidad española, me va a registrar como una persona de nacionalidad española, pero a mí no me está parando por español. A mí me está parando en base a otros criterios. Entonces, es importante que estas herramientas sean capaces de recoger esa información. Y una de las cosas que dice la herramienta que origina todo esto, que es una cultura más anglosajona, es que tiene que recoger la condición racial autopercibida por la persona, ¿no? También por esa cuestión de dignificar a la persona, ¿no? Que sea ella la que diga cuál es la condición racial que considera. Eh, y esto plantea debates que son legítimos, como es todo lo que tiene que ver con la identificación censal racial, ¿no? Es decir, en Europa precisamente somos muy conscientes de lo que han implicado tener información de las personas y relacionarlo con su condición étnico-racial, si se quiere decir así, ¿no? Eh, este es un debate legítimo y no está cerrado. De hecho, hay diferentes perspectivas, pero sí que es verdad que hay una necesidad, precisamente desde el movimiento antirracista, yo no digo que precisamente sea en esta herramienta, pero de establecer ese reconocimiento de la diversidad étnico-racial del país y también de ser capaces de hablar a través de datos y de cifras del racismo. Y para eso necesitamos hablar de marcadores raciales. No podemos ver la desproporcionalidad racial de este tipo de prácticas si no recogemos este tipo de indicadores. Y además, eh, hay un debate que a mí me sorprendió muchísimo, porque fue en esa primera reunión, que es un debate ficticio, que era el que nos planteaba la policía, ¿no? Entonces, o sea, yo recuerdo esa reunión perfectamente, porque éramos una persona de origen latinoamericano, dos mujeres negras y estaba yo, ¿no? Marroquí. Entonces, claro, y teníamos a un policía, un jefe de policía que nos decía, oye, no vamos a recoger datos raciales porque eso es racista. Claro, y hubo un momento en el que estaba el policía, agente blanco encima, diciéndole a dos mujeres negras, a un marroquí y a una persona latinoamericana que lo que estábamos planteando era racista. Entonces, claro, eso para mí era un debate ficticio, porque en realidad lo que se estaba era intentando torpedear de alguna forma la recogida de esos datos, ¿no? Y ahí no quedó la cosa, porque como bien sabes, Ayla, que también se informó sobre ello a través de otros vías, pero luego los sindicatos policiales lo los mayoritarios denunciaron este protocolo porque decían que vulneraba la Ley Orgánica de Protección de Datos porque establecía un censo racial casi, ¿no? Entonces, claro, aquí es importante señalar que en los pronunciamientos que ha hecho el defensor del pueblo recurriendo a instancias como la Comisión Europea, se dice que se puede recoger este tipo de datos vinculándose a la etnia y la raza. Se puede siempre que haya un fin que sea necesario,
Creemos que este es un fin que es necesario. Y se puede siempre que exista el concepto de irreversibilidad, que básicamente es que esos datos se puedan anonimizar. Y justamente este ayuntamiento que tenía la voluntad política de implementar esta herramienta reflexionó acerca de esta viabilidad y creó diferentes bases de datos. Una en la que registraba otro tipo de informaciones de la persona y otra base de datos a la que tenían acceso dos o tres personas que lo que hacía era anonimizar esos datos y decir cuál era la condición racial de esa persona. Entonces, bueno, eso de alguna forma permitía la trazabilidad, o sea, que esos datos no fueran accesibles a todo el mundo. De alguna forma, eso nos permitía, bueno, creemos que resolver medianamente el debate que planteaba la denuncia de los sindicatos policiales, que básicamente, junto a los argumentos que ha comentado Sheila, ¿no? De que ponemos la sospecha, de que es un cuestionamiento a la policía, no, es un cuestionamiento a una práctica que vulnera derechos. Em, y luego también yo creo, ya voy muy justo, pero yo creo que también hay otro tipo de informaciones que nos interesan. Es decir, nosotros lo que hemos visto con este informe, con la persona que hemos entrevistado, es que ahora de repente se está controlando un montón a menores de edad. Entonces, hay una fijación ahora con los chavales migrantes. Es que mucho, o no. O sea, hay chavales que han nacido aquí que se piensa que son migrantes y se les para y un día se dan cuenta de que son migrantes cuando han nacido aquí, porque les ha parado un policía, ¿no? Entonces, hay otro tipo de informaciones que nos interesa recoger, la edad, pero también el sexo, ¿no? Es decir, hasta qué punto, el género, perdón, hasta qué punto esto afecta a en función de la percepción del sexo y el género, ¿no? Y luego también hay otro tipo de informaciones que nos resultan súper útiles, ¿no? Porque justamente en Iridia y otras muchas organizaciones llevamos un montón de años diciendo es que no somos capaces de exigir responsabilidades porque no sabemos quiénes son los agentes que actúan. Y precisamente, que me parece súper básico, ¿no? Porque además la ley obliga a la gente a identificarse, pero este formulario además vinculaba el número de formulario con el agente que tenía durante su turno ese número de formulario, ¿no? Entonces nos permitía saber algo tan básico como qué agente había en qué lugar haciendo qué. Esto que puede parecer una tontería es muy importante porque muchas veces, muchas de las vulneraciones que se denuncia, pues no se puede identificar a la gente que actuó, ¿no? Entonces también es una forma de, pues, bueno, intentaron también de alguna forma de proteger a la gente, según decía la propia policía municipal, pero también de reconocer a la otra persona, porque muchas veces había personas que es que en un mismo día las paraban dos o tres veces, llegaban tarde al trabajo, y claro, ¿cómo le justificas a tu jefe pues que te han parado dos o tres veces para ir a trabajar, ¿no? Y bueno, y yo creo que esas son, bueno, pues algunas, se me ha colado la niña en la ponencia. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, ¿no? O sea, yo creo que hay toda una serie de informaciones que deberían recoger y que luego se tiene que compartir, ¿no? Porque esta información, si no es pública, no nos sirve. Muchas gracias, Yusef. Muy interesante toda esta reflexión que hacías sobre la complejidad también de la recolección de datos, ¿no? Y cómo fue este debate, ¿no? En la implementación de este proyecto en Ciudad Lineal. Voy a recoger también otra cosa que tú mencionabas, ¿no? Y este llamamiento que hacías a la importancia de que fueran también las propias organizaciones antirracistas las que formaran parte de este proceso, porque nadie mejor que nosotras para saber lo que es racista de lo que no es racista. Y en ese sentido, vamos a trasladarnos a Cataluña. Le vuelvo a dar el espacio a Caire porque queremos preguntarte, en el marco del proyecto STEPS en Cataluña, que se implementó en el 2007-2008 y involucró a dos cuerpos de policía, la Policía Local de Girona y a los Mossos d'Esquadra en Girona, queríamos preguntarte si habéis podido acceder a los datos de esta implementación desde SOS o desde las organizaciones antirracistas, para también un poco cómo es esa devolución, ¿no? de este monitoreo que se hace, y también preguntaros qué valoración os merece la implementación de esta herramienta. Mm. Bueno, a ver, lo primero de todo es que, claro, nosotros no hemos estado directamente vinculados con el proceso del proyecto STEPS, porque eso bueno, empezó en 2005 y nosotros, pues nuestro proyecto empezó en 2016,
pero claro, sí que es cierto que ha sido como una inspiración importante, ¿no? Para poder empezar por algún lugar, porque como decía Yusef, al final es una herramienta más, ¿no? Y obviamente estamos hablando de cultura policial, estamos hablando de una respuesta a, pues, a demandas administrativas, institucionales, entonces al final esto es, para nosotros era una forma de empezar a trabajar eso, ¿no? Porque como bien decíamos antes, la única manera de demostrar que esto pasa es teniendo datos, ¿no? Y entonces para tener datos tenemos que entrar, ¿no? Ahí. Entonces nosotros, bueno, lo que he hecho es recopilar un poco los datos a través de varios informes que hay, tanto de la Open Society Foundations como bueno, la Lola Vallés es una de las personas que redactó todo el tema de resultados del proyecto STEPS en Girona. Entonces, bueno, he hecho un poco de recopilación de cómo fue el proceso también para que se entienda y resultados, ¿no? Entonces, para poner un poco en antecedentes, se plantea, porque se hace un trabajo de investigación desde la Justice Initiative, perdón mi inglés, que se implementa en España, Bulgaria y Hungría, ¿no? Y básicamente esto o sea, consiste en entrevistas a policías y grupos de discusión, eh, tanto de policías como de representantes de la población, pues de poblaciones minoritarias, como le llaman ellos, ¿no? Entonces, este trabajo en estos tres países, al final lo que hace es poner en evidencia de que en estos tres países y en Europa en general, pero en estos tres países concretamente, no hay datos en relación al trabajo policial relacionados directamente con identificaciones y registros. Por lo tanto, la Open Society Foundation lo que hace es promover el desarrollo de este proyecto que se llamará STEPS y que consiste en recogida unas pruebas piloto que se implementan en diferentes ciudades y que lo que busca, el objetivo que tiene es recoger y generar datos cuantitativos, concretamente, porque estudios cualitativos sí los hay, pero cuantitativos no, que proporcionen un poquito de información sobre cómo trabaja la policía y a quién se está identificando y a quién se está registrando. Una de las principales roles participativos, o bueno, no roles, sino actores claves que participaron en este proyecto, fue el Reino Unido, porque pues ellos bueno, que ya habían implementado previamente, ¿no? Y en eso se inspiraba este proyecto. Entonces, participaron varios países con diferentes roles, personas de las comunidades, personas que trabajaban en pues, entidades que trabajaban por los derechos humanos, policías, etcétera. Entonces, esta iniciativa se centra, el centro de esta iniciativa son los formularios, ¿no? Los famosos formularios de parada, que es lo que estamos hoy en día aquí en Cataluña aún persiguiendo, ¿no? Después de la Comisión de Trabajo Policial del Parlamento, que de hecho desde el Parlamento hubieron unas recomendaciones y una de ellas era implementar los formularios y nosotros llevamos persiguiendo esto, implementar esta prueba piloto en algún ayuntamiento desde 2016, no lo hemos conseguido, spoiler, de momento. Y entonces, en este proyecto es donde se quieren implementar estos famosos formularios, que el dato principal que los... el dato principal de estos formularios es que recoge la etnia de la persona, la etnia autopercibida de la persona. Luego hay otros datos que también son importantes, como si al final el motivo de parada o si la identificación finalmente es mal llamada positiva o negativa, que significa si deriva finalmente en una detención porque efectivamente esa persona estaba envuelta en un delito, una infracción. En Cataluña se decide que esto se va a implementar en la ciudad de Girona y en Madrid se implementa en Fuenlabrada en aquel momento. Entonces, principalmente solo iban a participar la Policía Municipal de Girona, pero posteriormente se unen los Mossos d'Esquadra del área básica policial del Gironès Pla de l'Estany, ¿vale? Son la policía que trabaja en esa área básica policial, que se llaman así. Em, entonces, importante recordar que en ese momento Girona tiene una población extranjera del 20%, o sea, estamos hablando de una población bastante baja. También es importante tener en cuenta que Girona, pues que esto es importante, está pegada a una población que se llama Salt. em, Están enganchados, ¿no? La mayoría de personas de Salt al final se mueven por Girona, trabajan en Girona y Salt sí que tiene una población mucho más elevada extranjera.
siempre recordando y salvando de que la población, lo que decía Yusef hace un momento, ¿no? La población española que no es blanca, no está nunca recogida, entonces siempre los resultados siempre son peores, ¿no? O siempre tener en cuenta que parte de la población identificada que estamos teniendo en cuenta aquí, parte de esa población posiblemente sea población también racializada o está ahí y no la estamos teniendo en cuenta porque la nacionalidad es española. Entonces, este proyecto se implementa en 5 fases. La primera es la preparación, que básicamente se hace un asesoramiento sobre las normas policiales y se hacen formaciones a la policía. Em, Posteriormente lo que se hace por parte de los grupos de trabajo es una visita a Reino Unido para un poquito pues revisar cómo se está trabajando ahí en función de este tipo de iniciativas. Después se hace la preparación de la experiencia de la prueba piloto, que básicamente lo que se hace es definir la estructura, cómo se va a desarrollar, cómo se va a implementar, si se va a hacer formaciones o no, que sí que se hacían formaciones, también se hacían reuniones paralelas. Y finalmente se hace la prueba piloto, que se hace de octubre de 2017 a marzo de 2018. Y cuando se acaba, de abril a octubre, lo que se hace es se recogen los datos, se analizan y se publican unos informes y se valora, ¿vale? Entonces, cosas importantes que incluían los formularios, que es interesante como traer aquí. Por primera vez se registran aquí en Cataluña los datos étnicos, mal llamados étnicos, de las personas que se están identificando, no únicamente la nacionalidad, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es importante tener en cuenta que la etnia no es sinónimo de nacionalidad y que hay mucha población española que pues no es blanca, ¿no? Cada formulario tiene 3 copias, una se da a la persona que ha sido identificada, una se la queda al policía y una va dirigida al grupo de investigadores para que posteriormente se puedan analizar esos datos. El agente de policía está totalmente informado del proyecto, de cómo funciona, y los formularios siempre tenían que estar firmados tanto por el policía con el TIP, como por el ciudadano o persona que ha sido registrada. Entonces, algunos datos importantes que tienen los formularios. Primero es el motivo de parada, que es un dato bastante importante porque como antes cuando os he explicado en los motivos de parada que recogimos en el primer informe de la parenza de los motivos, eso nos da información importante de por qué razones está parando a unas poblaciones o a otras poblaciones. Otro dato importante es la etnia de la persona parada, la etnia autopercibida. Y luego otro dato importante que tiene el formulario es el resultado de la parada, ¿no? Lo que decíamos antes, si es positiva o es negativa, mal llamada. Entonces, ahora pasaré a exponer un poco los datos de en qué resultó el proyecto piloto STEPS en Girona. Y si me da tiempo los comparo un poquito porque nosotros en el primer informe de la parença nos motiu hicimos un análisis de los datos que os he presentado antes, pero, o sea, antes os he presentado los datos generales, pero nosotros teníamos un análisis por áreas básicas policiales en Cataluña y una de ellas era la del Gironès Pla de l'Estany, ¿vale? Entonces, creo que es interesante hacer la comparación porque, como supongo que ya sabréis la mayoría, esta prueba piloto se quedó en prueba de piloto porque se consideró que los datos no eran relevantes y no eran suficientemente eh, no había suficiente desproporcionalidad como para que eso se implementara, ¿no? Entonces cuando sacó la financiación se quedó en prueba piloto, pero claro, nuestros datos, ¿no? que hemos analizado en 2017 nos dicen que la cosa no va bien, ¿no? O sea, que sigue habiendo muchísima desproporcionalidad. Entonces, claro, es como importante hacer como esta comparativa. Em, Vale, los datos son básicamente 3, que es la evolución del número de identificaciones durante estos 6 meses de implementación de la prueba piloto, las nacionalidades más identificadas y lo que nosotros llamamos tasa de acierto, que son cuántas de estas identificaciones son positivas o negativas, ¿vale? Y luego la desproporción general, que también la voy a explicar así rapidito. Entonces, a nivel de evolución de número de identificaciones, sí que durante los 6 meses hubo una disminución bastante drástica del número de identificaciones. Hacia el final del proyecto, o sea, al final de la prueba piloto, en marzo hubo una subida. Eso no se sabe muy bien por qué pasó, no se sabe si es porque se perdió interés por parte de la policía en el proyecto o qué, pero sí que hubo una disminución importante. Nosotros al final eso lo atribuimos a que, bueno, al final cuando hay que justificar las identificaciones, pues hay que justificarlas, ¿no? Entonces,
claro, igual la arbitrariedad o o la discrecionalidad no tiene tanto espacio, ¿no? Cuando tiene que haber una justificación en un formulario que después se va a analizar. En torno a las nacionalidades más identificadas, la principal nacionalidad más identificada es la española, evidentemente, porque es la población que más hay allí, ¿no? Em, pero si lo ponderamos en relación al número total de esa población, em, veremos que es diferente, ¿no? En la población española, voy a hablar de números ahora, es un 5,4%, lo que significa que de cada 100 personas españolas se identifican 5,4%. La segunda población más identificada es la población marroquí, estamos hablando de un 54,1%, eso significa que de cada 100 personas se identifican entre 54 y 55, y la tercera población más identificada eran las personas rumanas, con un 33,3%, ¿vale? A nivel de tasa de acierto, de positivas, la tasa de acierto más alta es en las personas rumanas, pero estamos hablando de un 19%, o sea, que realmente no es tanto. En la población española es un 17%, pero en la población marroquí, que tiene una desproporcionalidad de identificación bastante importante, la tasa de acierto es un 9%, es decir, es muy baja realmente. Siempre lo decimos, ¿no? O sea, la tasa de acierto no justifica para nada ese, o sea, esa sobrevigilancia de esa población en ese lugar, ¿no? También tenemos muy claro que al final se sobrevigila a las poblaciones también en función, hay un sesgo territorial, o sea, en función del número de personas extranjeras que hay en una población, se sobrevigila más o menos, ¿no? Y eso lo vimos claro también en el primer informe. Entonces, a nivel de desproporción general, esta data le he sacado del informe de la OPEN de reforma de las prácticas de identificación y registro policial en España, que nos da datos generales de la desproporción de identificación en esta prueba piloto. Lo que vemos es que en torno a los mozos de escuadra, la tasa de desproporción es el 4,1. En cambio, la Policía Municipal de Girona es del 4,7. ¿Eso qué quiere decir? Lo que os decía antes, que a la población extranjera se la está identificando 4,7 veces más que a la población española, ¿vale? Entonces, me voy muy rápido a hacer la comparativa con los datos que nosotros tenemos del área básica policial en Girona Pla de l'Estany del 2017, del informe de la Parença no es motiu. ¿Por qué? Porque nos parece interesante ver que las poblaciones en 2017-2018, las poblaciones más identificadas siguen siendo Marruecos y Rumanía. Rumanía con un 28,86% y Marruecos con un 17,08%. Es decir, no ha cambiado mucho la cosa. El porcentaje de la tasa de acierto, ¿vale? O sea, lo que en el proyecto STEPS llaman identificaciones positivas, vemos que sigue siendo bastante baja, ¿no? O sea, en la población rumana es un 16,8%, en la población de Marruecos es de un 29,1%, ¿vale? Entonces, las conclusiones que sacamos es que no entendemos por qué se quedó en una prueba piloto, ¿no? Evidentemente hay muchas razones, o sea, se hablan de muchas cosas. Una es que simplemente se acabó la financiación y no hubo interés, no hubo un especial interés. Realmente sabemos que el resultado de los informes al final decían o se consideró que realmente no habían unos datos que permitieran que eso se implementara de manera sí o sí, es decir, por necesidad. Nosotros no pensamos lo mismo. Luego también hay otra opción, que es que hubo un cambio de gobierno que justo coincidió con el final de la prueba piloto y ese cambio de gobierno pues no le interesó continuar implementando este proyecto. Evidentemente, pues nosotros al final, como eso racismo no lo entendemos porque al final la desproporcionalidad sigue siendo muy grande ahí en esa área básica policial. Incluso los datos de ese mismo momento de la prueba piloto nos muestran una desproporcionalidad importante. O sea, la misma Lola Vallés, que es la persona que analiza estos datos, lo dice en el informe, ¿no? Dice que la desproporcionalidad es muy alta y de hecho también explica que en un momento dado se dan directrices a la policía de sobrevigilar a una población concreta para prevenir hurtos y que esa población es la población rumana. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Nosotros nos gustaría poder implementar esta prueba piloto en algún ayuntamiento y lo entendemos porque en este ayuntamiento se quedó en prueba piloto con los resultados que estamos viendo.
Muchas gracias, Kaire, por darnos todo el histórico de este proyecto en Girona y efectivamente visibilizar la importancia de poder recoger los datos que nos permiten ver cuál es la fotografía real bueno, de este tipo de paradas. En este sentido, ¿no? Y después de haber hecho un análisis muy en positivo, precisamente de lo que significa la implementación de un proyecto que implica los formularios de parada, yo quería preguntarte, Chema, ya esta es la última pregunta. Aprovecho también para recordarle a la gente que estáis conectadas que podéis a través de la opción de preguntas y respuestas lanzar vuestra pregunta. Chema, yo quería preguntarte qué encaje tiene esta propuesta, la de los formularios de parada, con respecto a todo lo que nos has contado antes, esa fotografía maravillosa que nos has dado, y qué haría falta en el marco normativo para empezar a implementar los formularios de parada. Vale, bueno, yo creo que poco que añadir a lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Creo que han puesto sobre la mesa los principales puntos fuertes y puntos débiles de los formularios de identificación. Yo sí que creo que, o sea, cualquier medida que vaya en dirección a dificultar que haya un uso excesivo y discriminatorio de una potestad policial es positiva. Es un poco lo que ha dicho Caire, ¿no? Cuando hay que justificar tus decisiones, pues te lo piensas dos veces, ¿no? En hacer determinadas cosas. Pero yo añadiría que cuando las tienes que justificar y cuando tienes que rendir cuentas por ellas, porque a veces puede pasar, ¿no? Que sí tengan que rellenar un formulario de identificación, pero si no hay nadie al otro lado que revise lo que ponen esos formularios de identificación, su efectividad para poner fin a una práctica discriminatoria quizá disminuye. Y en ese sentido quería poner sobre la mesa dos experiencias que son las de Reino Unido, donde los formularios de parada pues llevan muchos años implementándose, ¿no? Y desde que se implementaron se ha visto a la vez una reducción en general de las paradas policiales. Yo diría que el factor determinante no ha sido la implementación de los formularios, aunque seguramente tiene que ver con esa reducción en general del uso de las paradas policiales. Yo creo que lo que explica un descenso del uso de esta potestad es más bien una regulación más detallada que la nuestra, es decir, por ejemplo, que se pongan qué criterios, qué implica esto de la sospecha razonable. Y también, y sobre todo, creo, un mayor escrutinio público, tanto de las instituciones como de la ciudadanía en general, ¿no? Creo que en Reino Unido eh, se- el nivel de debate público sobre las identificaciones policiales o sobre la policía en general está a un nivel que aquí en España no es ni parecido, ¿no? Cualquier actuación de la policía siempre está sujeta siempre a un debate público. Em, y yo creo que esto el descenso en las paradas policiales en Reino Unido no se explica solo en los formularios, porque de hecho en los formularios, en el contenido de los formularios también se han visto cambios. Una de las instituciones que se encargan de revisar lo que hace la policía hizo un estudio cogiendo una muestra de estos formularios y revisando qué ponían los policías. Pues en 2013 encontraron que en un 27% de los formularios revisados, estos no contenían motivos justificados para llevar a cabo esa actuación policial. En cambio, en 2017 ese porcentaje se redujo al 6%. Es decir, que hubo algo, ¿no?, que cambió eh, en Reino Unido para hacer que pasaran de tener unos niveles bastante altos de paradas policiales a unos niveles más bajos y además que se hacían menos identificaciones y las identificaciones parece que estaban más justificadas. Y yo creo que eso está relacionado con los formularios, pero también con un mayor nivel de escrutinio público. Sin embargo, un aspecto negativo a señalar en el caso de Reino Unido
es que esa reducción de las identificaciones, bueno, que allí tienen otro nombre, no afectaron a todo el mundo por igual. Es decir, seguía habiendo colectivos, y todos podemos imaginar cuáles son, que seguían estando sujetos a un número de paradas desproporcionado en función a las personas blancas. Por otro lado, en Estados Unidos, desde 2000, bueno, concretamente en el estado de Nueva York, desde 2003, los agentes de policía también están obligados a rellenar un formulario cuando realizan una parada policial. Y en el mismo lugar vemos que el número total de paradas policiales aumentó desde 2003 a 2011 y luego se redujo de forma muy drástica. Y aquí sí que se observa una reducción incluso en las disparidades. Creo que en este caso no se podría atribuir un peso excesivo a los formularios en esta evolución, en este descenso de las paradas policiales, ya que de hecho cuando se implementan hay un aumento, sino más bien a lo que ocurrió en 2013. En 2013, una jueza federal del estado de Nueva York declaró que la práctica de las identificaciones policiales en el estado de Nueva York era inconstitucional, precisamente porque se utilizaba de forma excesiva, sin motivos constitucionales, y era una práctica totalmente discriminatoria. Y allí también, en la Fiscalía General de Nueva York, llevó a cabo un estudio de estos formularios y encontró que en un 15% de los casos, en estos formularios no estaba totalmente justificado la actuación policial, y que en un 30% de los casos, es decir, en uno de cada tres, se podía dudar de la constitucionalidad de la actuación policial. En otro estudio posterior, llevado a cabo por dos investigadoras de allí de Estados Unidos, encontraron, revisando casi 5 millones de formularios, que solo en un 10% se incluían motivos que estaban relacionados explícitamente con la regulación, es decir, motivos justificados legalmente. Creo que de nuevo que el factor determinante en la reducción de esta actividad policial, y en este caso sí que parece de una reducción de las disparidades, está más relacionado con un mayor control de las instituciones. Sobre todo allí hubo un control claro judicial, que incluye a los formularios, pero tiene también en cuenta otras medidas. De hecho, por sacar otro punto negativo de los formularios, yo creo que, o sea, sin desmerecer o sea, y estando totalmente a favor, ya que suponen siempre un avance en la rendición de cuentas y en la limitación de los poderes policiales. O sea, creo que es muy positivo que los agentes de policía tengan que justificar las decisiones que toman. Sin embargo, los formularios de identificación olvidan las decisiones o sea, otro tipo de decisiones, que es aquellas decisiones de no solo son importantes las decisiones sobre a quién paro, a quién identifico, sino que también son muy importantes las decisiones sobre a quién no estoy identificando. Y creo que esas decisiones acaban siendo siempre invisibles a los mecanismos de control, y yo creo que son igualmente importantes. Y centrándome más en la regulación, creo que es muy importante pedir que exista un organismo independiente de control, o sea, que se cree legalmente un mecanismo independiente de control, que en el caso de que se implementen los formularios haga la faena de revisar, ¿no? Si estos formularios se están utilizando de forma correcta, es decir, si los policías, los agentes de policía tienen ponen en estos formularios motivos que justifiquen de verdad sus actuaciones. Porque, por ejemplo, y en el caso de las identificaciones tenemos un ejemplo claro. En la regulación de la Ley de Seguridad Ciudadana se dice que las identificaciones que se llevan a cabo en sede policial se tienen que dejar por escrito y con algunos datos que son parecidos a los que se tienen que registrar en un formulario, ¿no? Que la policía tiene que llevar un registro de estas identificaciones, aportando algunos datos, y que estos datos
se le tienen que enviar, creo que era mensualmente, al Ministerio Fiscal. Sin embargo, por lo que yo pude saber en el año 2017-2018, esto era totalmente papel mojado, porque ni los cuerpos de policía rellenaban tenían un libro, registros o identificaciones, ni la fiscalía pedía nada a la policía en este sentido. Por lo tanto, yo creo que es más importante que la regulación, que creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo, pues eso, que se introduzcan mecanismos como los formularios, que se regule mejor los criterios para llevar una identificación, que se incluya el criterio de sospecha razonable verdaderamente detallado, sin dejar de tener en claro que esto es importante. Creo que igualmente importante es que haya un nivel de escrutinio público mayor sobre cualquier actuación de la policía, y por ello creo que el trabajo que se hace desde las organizaciones que representáis es crucial para que en algún momento nos podamos plantear que sí es posible acabar con la perfilación racial. Muchísimas gracias, Chema. Muchas gracias por esos apuntes que haces en relación a los formularios de parada y también a estas otras propuestas que mencionabas, como la de ampliar la legislación, la regulación y la importancia de seguir trabajando para que esto llegue al debate público, para que haya un escrutinio público, porque como comentabas en otros casos, como por ejemplo en el del Reino Unido y Estados Unidos, en donde este sí que juega un papel muchísimo más relevantes, hemos podido ver avances en las últimas décadas en esta materia. Igual es muy interesante recoger esto, ¿no? Cómo empezar a llevar estos debates aquí en el Estado español, ¿no? Cómo empezar a empujar el escrutinio público, que, como señalas tú, es sin duda una de las cuestiones a tener en cuenta. Em, Luego también quería aprovechar justo para lo que, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? Lo de la posibilidad de crear también como un mecanismo de control externo, que esto también ha sido como una de las recomendaciones que hizo ya Defensoría del Pueblo allá en el 2013. Y así como curiosidad sobre esta respuesta bueno, sobre cómo se supone que que las identificaciones que se dan en sede policial tendrían que estar también bajo unos parámetros y tendrían que ser recogidas. Ya también Defensoría del Pueblo en el 2016 creo que ya bueno, la Dirección General de Policía dijo que habían mandado una instrucción en este sentido, y más adelante en el 2022, además de que Defensoría del Pueblo les dice, no, pero no hablamos de las identificaciones en sede judicial, hablamos las que se hacen en vía pública, y además ni siquiera estáis cumpliendo tampoco con cómo se supone que tendrían que hacerse en sede policial. Bueno, pues no sé si tenemos alguna pregunta ahora. No, había una de Ana, pero creo que ya había contestado Yusef a través bueno, del chat. Si no tenemos ninguna pregunta, creo que lo podemos dejar aquí. Voy a dejar un minutito por si alguien rápidamente quiere lanzar alguna. Quiero daros las gracias a todas y a todos, a Chema, Kaire, Yusef y Shaila por haber estado aquí esta tarde, por haber bueno, puesto la cuestión de los formularios de parada también en el debate, por seguir empujando, ¿no? esta herramienta, porque lo que sigue ocurriendo es que este tipo de praxis discriminatoria policial sigue estando en la cotidianidad de muchísimas personas. Hemos hablado también de la afectación que esto supone, pero no solamente para los grupos afectados, sino también yo creo que para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias, Shaila, por traernos la experiencia de Albacete y por traer encima de la mesa cuestiones que a lo mejor no habíamos pensado y que son relevantes si queremos pensar en la implementación de este tipo de proyecto en otras partes del Estado. Muchísimas gracias, Yusef, por habernos trasladado también la experiencia de Ciudad Lineal y habernos dado todo ese marco, ¿no? que existe alrededor de este tipo
de práctica discriminatoria y por haber abordado el tema de lo complejo que es pensar también en qué datos, en qué criterio, ¿no? Y cómo navegar esta cuestión, siempre con un enfoque antirracista. Muchas gracias, Kaire, por trasladarnos todo el trabajo histórico que habéis hecho desde hace ya muchísimos años en SOS y cómo ha sido la vinculación que siempre habéis tenido, no solamente en dar formaciones, sino también en hacer monitoreo y seguimiento de toda esta cuestión. Y muchísimas gracias, Chema, por haber trasladado con nosotras todos esos años de tesis, ¿no? Y por haber dibujado, yo creo que una de las fotografías más rigurosas de lo que realmente es la perfilación racial y la complejidad, ¿no? De pensar herramientas que tengan un impacto en el corto plazo, no solamente, como he dicho, a los grupos que sufren esto en su cotidianidad, sino también en el conjunto de la sociedad. Y bueno, yo creo que no tenemos más preguntas, así que creo que Y podemos muchas dejarlo por gracias aquí. a Como ti, ya Sian, también Sí, por moderar la mesa y por recoger, esquematizar cada cosa que hemos ido diciendo de manera espléndida. Así que muchas gracias a ti también. sí, muchas gracias. Me uno al agradecimiento de Josep Mm, y a las organizaciones por seguir trabajando y que los expertos en discriminación y la lucha y el activismo es vuestra, pero que sepáis que siempre tenéis aliados y aliadas, en mi caso, en la construcción de procesos, ¿no? Que no es una lucha única y exclusivamente vuestra, sino que es una lucha de todas. gracias, Shaila. Pues como sabéis, esto quedará recogido pronto en YouTube por si queréis volver a escucharlo, si pensáis que es interesante compartírselo a alguien. Y nada, daros las gracias de nuevo y espero que nos veamos pronto en otros debates o recogiendo algunas de las cuestiones que se han quedado aquí, que yo creo que darían para otro webinar eh, y volveros a invitar a todos y a todas. Pues muchísimas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Adiós, tardes. buenas Adiós. Hasta tardes. Buenas luego. tardes. Adiós. Chao.